Vamos entonces ahora a tener la lectura de los versículos de Romanos capítulo 8, que vamos a considerar en esta tarde, Dios mediante. Y son dos nada más, el número 10 y el número 12. Dice así la palabra del Señor. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí la lectura de la palabra del Señor, continuando con estos versículos de estos capítulos que en verdad tienen muy abundante contenido doctrinal y que cuanto uno más los profundiza con temor de Dios, por supuesto, y con las limitaciones que tenemos y que tengo, se van abriendo más y muchas cosas que están escondidas en estas palabras del apóstol Pablo a una iglesia como los hermanos que estaban en Roma, y que este capítulo particularmente, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, tiene el propósito de vivir en el Espíritu, vivir la vida del Espíritu, de la victoria del Espíritu sobre la carne y contra la carne, y la victoria del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que venció todo poder del enemigo sobre la cruz del Calvario, llevando sobre su cuerpo y en su cuerpo todas aquellas cosas que eran contrarias a nosotros. Y terminábamos el último martes con una frase del versículo número 9 que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y esto es una aseveración muy seria y muy cierta que define a todo aquel que es nacido de Dios. Y luego el testimonio apostólico en general, los apóstoles que fueron instruidos por el Señor Jesús y a quienes el Espíritu Santo después les fue revelando y enseñando todas estas doctrinas, muchas que no están escritas en la palabra de Dios, que el Señor lo haya dicho textualmente, pero después ellos se ocuparon de ampliarlas y eran cosas que habían escuchado de los labios de Cristo. Nos podemos hacer también eco de las palabras del mismo apóstol Juan cuando decía que las cosas y aún los dichos del Señor Jesucristo no cabrían en su pensamiento, que es el pensamiento también guiado, que Dios se lo permitió que así lo dejara registrado en la palabra de Dios, cabrían en todo el mundo. La cantidad de cosas que el Señor habrá hablado y que Él les decía: vosotros ahora no las podéis retener. Y que es cierto que es, porque a nosotros, hoy que tenemos el Espíritu Santo, toda la asistencia de la palabra de Dios, la predicación permanente de los distintos obreros y obreras que trabajan en la exposición de la palabra de Dios, que estudian seriamente las Escrituras, y sin embargo de tanta abundancia de palabras, que poco que tenemos la capacidad de llevarla en nosotros mismos, en nuestra capacidad de pensamiento. Sí, tenemos la responsabilidad, por supuesto, y el privilegio de poder seguir meditando en alguna parte del mensaje o en alguna parte de un texto citado. Pero pongámonos en la situación y en el tiempo y lugar de escuchar a Cristo. ¿Cuántas cosas
los escritores sagrados escribieron lo que el Espíritu permitió que escribieran, pero aparte de eso, ellos llevaban dentro el haber escuchado a Cristo en tantas caminatas, en tantas noches, tantas veces que nos llamaba a un lugar aparte y que reposaran un poco, y sin embargo les hablaba y les enseñaba y les hablaba sana doctrina. Y no solamente lo que le hablaba a las multitudes que se admiraban de su palabra, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuántos más los discípulos que estaban con él y compartieron con él y que estuvieron en él en todo momento y en todos los tiempos? Estuvieron con el Señor. Por lo tanto, cuando el Señor dice esto, los apóstoles luego, guiados por el Espíritu de Dios, podían testificar de estas cosas, y aún el apóstol Juan, cuando habla, por ejemplo, de este hecho, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice en su carta, la primera, en la última, podríamos decir, cláusula, en el capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Exactamente las palabras del apóstol Pablo, que lo escribió en otro tiempo, en otro momento, a otras personas, pero que son absolutamente coincidentes con la guía del Espíritu Santo para el apóstol Pablo en ese momento, y que luego siguen siendo testimonio de los apóstoles, de todos ellos. Y ni hablar de aquellos otros apóstoles de los cuales no quedó registro, porque el tiempo de los apóstoles fue muy corto, realmente, después de la asamblea en Jerusalén. Se repartieron por distintas regiones, muchos murieron ya en sus primeros días, otros se extendieron a otras regiones, de los cuales no quedan registros escritos bíblicos. Muchos de ellos sabemos por los registros de la gente estudiosa o del aporte que pueden haber hecho los historiadores, en lugar de los distintos, o por tradición de los padres de la Iglesia, que distintos apóstoles ejercieron ministerio en tal o cual lugar. Pero no hay un detalle de a dónde fueron todos los apóstoles y el ministerio que cumplieron, bíblicamente hablando. Sí, puntualmente de algunos, entiéndase, de los que el Espíritu de Dios creyó más conveniente o no conveniente que quedara registrada para bendición y beneficio de la Iglesia. Y frente a esta aseveración tan clara y contundente, que para nosotros tiene que ser clave realmente, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Cuando se refiere al Espíritu de Cristo, se refiere al Espíritu Santo de Dios, no es otro, es una unidad trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esencia es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, que no tiene esta experiencia en su corazón no es de Cristo. Eso nos tiene que quedar a nosotros absolutamente claro. Ahora bien, el apóstol continúa en el desarrollo de esta carta y luego hace una expresión que contrapone a lo que decía si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Porque dice en el 10, empero, y esto quiere decir sin embargo, no obstante, pero, si Cristo está en vosotros, por su Espíritu, por la fe en su obra, por una presencia real, genuina, comprobable, primeramente para uno mismo, que no es un convencimiento mental,
Es la real experiencia de aquel que ha nacido de nuevo. Eso no hay lugar a dudas para todo aquel que ha nacido de nuevo. Tiene el total convencimiento porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto es, ¿cómo puede ser? No tiene lugar a discusión, no hay lugar a duda. Nosotros, si tenemos el Espíritu de Cristo que está en nosotros, debemos entender algo. Y esto viene en contrapartida de lo que les decía, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Ahora, si el Espíritu de Cristo está en nosotros y tenemos esa total y cabal seguridad que no nos puede ser quitada, que no nos ha de ser quitada, y uno podría esto ampliarlo mucho más todavía en otros pensamientos, hay una realidad. Que el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Y la primera interrogante que a mí particularmente se me presentó cuando leía esto, refiriéndose al cuerpo. El cuerpo, dice, a la verdad. No es mentira, es la verdad de Dios. El cuerpo. ¿Y a qué cuerpo se refiere? ¿Al cuerpo de pecado? ¿Al viejo hombre, a esa estructura que hablamos en otras oportunidades? ¿O al cuerpo físico? La realidad es que se refiere a las dos cosas. Está muerto. ¿Por qué? Porque el primer hecho importante es que nuestro hombre exterior se va desgastando de día en día. Y esto acontece, como diría el sabio Salomón, es el mismo suceso que acontece también a los incrédulos. No hay diferencia. El cuerpo del creyente, como el del incrédulo, envejece, se desgasta y finalmente tiene que sufrir esto a causa del pecado. Sea en el momento que sea. Tenemos que entender que el cuerpo nuestro, aunque hayamos sido redimidos, justificados, salvados, comprados por precio, es un cuerpo desde ya, que le pertenece a Cristo. Pero tiene que pasar por la ley del pecado y de la muerte. Tanto el nuestro como el de los que no son convertidos. Esta es una realidad. Tenemos las mismas enfermedades que tiene el mundo, sufrimos los mismos dolores, y a veces uno se pregunta, los creyentes, y eso es lo que tanta gente mentirosa utiliza para engañar a las personas, todo ese propagandismo exitista, fantasioso de que los creyentes no tienen que por qué pasar tales cosas, tales otras, porque tienen al Cristo victorioso. Tal cosa no sucede. Tal cosa no sucede. Vamos entendiendo que este cuerpo se va desgastando. La contrapartida la vemos después. Pero lo mismo sucede con los incrédulos. Esto es algo que a veces por ahí no lo relacionamos, lo asociamos solamente a nosotros, ¿no? Que nuestro hombre exterior se va desgastando. Bueno, en el incrédulo también. Ahora bien, la realidad también es que ni este cuerpo puede heredar el reino de los cielos, ni tampoco lo que hace a la estructura del viejo hombre y el pecado. Esa es una realidad. No puede heredar el reino de los cielos. Por eso tiene que ser transformado a la semejanza de aquel que nos salvó. Y un dato interesante también, y esto es importante, por eso se nos será apropiado un cuerpo de gloria semejante al de Cristo cuando le veamos como Él es. Un cuerpo espiritual.
Ahora vivimos una vida espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre interior se va renovando. Pero ocurren dos cosas. En nosotros sigue estando el viejo hombre. Y aunque este hombre exterior se va desgastando de día en día, el interior, hablando de la nueva criatura, se renueva de día en día. Pero el hombre de pecado también va envejeciendo en pecado y creciendo, como lo hace el diablo también. El diablo va aumentando en su maldad y en su pecado y va siendo cada vez peor, porque no hay en él otra posibilidad. Ahora bien, por otro lado también debemos entender, y esto como enseñanza sencillamente, que aún aquellos que no creen en Cristo, en el día de la última resurrección, donde van a resucitar todos, resucitarán también con un cuerpo que les será apropiado. ¿Para qué? Para estar de pie frente al gran trono blanco, donde Cristo separará los que han de pasar a la vida eterna y los que serán echados al lago de fuego y azufre. ¿Y cómo será ese cuerpo? Desde ya no va a ser como un cuerpo de gloria. Va a ser, como un cuerpo de gloria. Va a ser un cuerpo que según lo definía, según leí, Tomás Aquino, no sé quién era Tomás Aquino. Santo Tomás Aquino. Un teólogo. Ha de ser un cuerpo ténebre, lúgubre y oscuro, adaptado a la naturaleza pecadora que lo caracterizó toda la vida y al rechazo de Cristo. No gozará de la luz que ha de brillar en los cuerpos de gloria de los renacidos. Va a ser un cuerpo totalmente distinto, pero tendrá que sufrir por causa del pecado la condenación y la separación de Dios en forma eterna, con todos los sufrimientos que eso le va a acarrear. Ahora bien, mientras tanto nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu vive a causa de la justicia. En nosotros hay algo que no se va a terminar, que es de carácter eterno, que es el espíritu y el alma, como lo es también en los incrédulos. No hay una extinción de la vida, unos van al paraíso, los renacidos, inmediatamente frente a la presencia de Cristo. Los otros al infierno, directamente, no hay purgatorio por medio. Después del infierno, al lago de fuego y azufre. Pero los renacidos vivimos. Hay vida en nosotros, una vida que estará por encima del destino final de este cuerpo de muerte que vino por causa del pecado. Y contrasta entonces esto de que el Espíritu vive y se intensifica y se opone a el hecho de que la muerte ha de ser para nosotros algo absoluto y total. Nos abre una nueva visión del espíritu sobre la materia, contra el hombre del pecado, el pecado y todas sus obras. Resalta la vida y a causa de qué vive. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos hablar de dos causas. Una, la del pecado, y otra, la causa de la justicia. De dos destinos, uno eterno, de gloria, y el otro eterno, de perdición. Y dos resultados
finales. Vivir eternamente con Dios y con el Señor Jesucristo, quien nos compró y nos salvó y nos hizo parte de ese reino de los cielos. Y por otro lado, el otro resultado de aquel que por causa del pecado y que siguió el pecado, bueno, ha de tener preparado también para los suyos ese lugar tremendo. Y con respecto, eso se me pasó a decir, con respecto al cuerpo que han de tener los incrédulos, que han de tener, no hay una mayor descripción. Lo que sí se puede decir que el Señor Jesucristo decía que serían arrojados al lago de fuego y azufre, donde su gusano nunca muere. Ha de ser un cuerpo que tendrá que llevar esa carga eternamente. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Ahora bien, luego en el versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, va ampliando la idea y da luz de la presencia real y verdadera del Espíritu Santo en nosotros. Pues aquí, en otros lugares, se menciona la vida del Espíritu, con minúscula, hablando de la obra del Espíritu en el corazón y en la vida de los creyentes. Pero acá está hablando, cuando lo hace mayúscula, lo hace nada más y nada menos que del Espíritu Santo de Dios. Y que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la obra de resurrección, de levantar a Cristo de los muertos. Bien lo decía el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es un espíritu que mora en nosotros, que ha venido para quedarse. Y luego dice: el espíritu de verdad, porque está con vosotros y será en vosotros. Una obra de acción y de movimiento y de permanencia. Juan lo decía después en su epístola, en su carta, la primera: pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros. Todas palabras que aseveran una seguridad grandiosa y maravillosa. Y en los Hechos, en el capítulo 2, verso 24, el apóstol Pedro decía: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenida de ella. Y esto a modo de aclaración, que cuando su cuerpo, el cuerpo de Cristo, muere, lo hace en un estado de perfecta y santidad. No fue hallado engaño en su boca, y su cuerpo, tanto como su alma y su espíritu, eran de perfecta santidad. La muerte entonces no tenía derecho legal alguno para retener el cuerpo santo del Señor. Esto es maravilloso. No encontró, se lo habrá examinado más que minuciosamente, y no encontró en él falta alguna. Y aún los pecados nuestros que fueron cargados, aunque él hizo, dice, no porque él haya hecho, sino que llevó nuestros pecados, sin embargo fueron destruidos y deshechos cuando tomaron contacto con esa sangre santa y bendita. De ahí la virtud permanente de la sangre de Jesucristo, que hasta el día de hoy sigue siendo eficaz para la limpieza de nuestras vidas y la necesidad que tenemos permanentemente para recurrir
y el derecho también que tenemos. Es un derecho obtenido por gracia, porque creemos que esa sangre me puede limpiar, cosa que el mundo no lo tiene. Cuando nosotros vamos a Cristo y le decimos, Señor, que tu sangre me limpie, y lo hacemos con sinceridad, con verdad, con humildad delante de Dios, y creyendo que me puede limpiar, obra eficazmente. Y así lo dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 7, en varios versículos. 1 Juan 1, podemos decir, para que después alguno lo pueda entonces leer. Y entonces, ese espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús y que mora en nosotros, es el espíritu de Cristo, el cual daba testimonio de sí mismo y para los demás de una revelación teológica importantísima que tira por tierra cualquier otro argumento y pensamiento que pudiera levantarse contra la resurrección de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pues él declara en San Juan, capítulo 1, un texto muy conocido, pero es importantísimo, que si no tuviéramos este texto, ¿cuánto costaría entender este hecho? Pero Dios en su misericordia nos lo reveló por su Espíritu en la Escritura, porque dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren ustedes qué realidad esta, ¿no? Y cuando Cristo hablaba verdad, y lo que Él habría de hacer, porque yo pongo mi vida. Él la daba en forma voluntaria. No sé si está bien dicha la palabra, porque al final después me olvidé de buscar el significado. Era volitiva, ¿no? De su propia voluntad. O volutiva. Es volutiva. O sea, es una acción personal, única, perteneciente al Hijo, para volverla a tomar, tanto una como otra cosa. Qué seguridad que tenía de que esto lo iba a hacer de una manera y de la otra. Y aclara, una aclaración que entonces decía, echa por tierra cualquier otra idea, pensamiento, a pesar del cuadro que veamos relatado en los evangelios de todos sus padecimientos. Estaban así escritos y era necesario que él los viviera, pero que nadie se la quitara. Él era dueño absoluto de su vida. Cuando él quiso, mas yo la pongo de mí mismo. Cuando todas las cosas fueron consumadas sobre la cruz del Calvario, él dijo, consumado es. Y reclinando su cabeza, dio al Espíritu. Ahí está. Yo la pongo de mí mismo, nadie me la quita. Pero primero tenía que ser la total consumación de todas estas cosas que venimos diciendo. Y luego aclara, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder del Todopoderoso, obrando para poner su vida en sacrificio vivo y para volverla a tomar, sacándola de la muerte, porque la muerte no tenía derecho legal. ¿Y cuál sería el derecho legal? Este pecó. Este cometió un mal pensamiento. Este en un momento dudó de lo que tenía que hacer. Este en un momento en el Getsemaní tuvo miedo. Por eso dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Hay cristianos que piensan así, que lo quieren humanizar tanto a Cristo que lo quieren hacer tener los mismos, aunque era semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. No estaba sujeto a semejante. No estaba sujeto a esas cosas, a los pensamientos del temor humano, de la muerte.
Si él sabía a qué había venido. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y me generó, yo sé que se me va la hora, me generó un pensamiento. ¿En qué momento habrá recibido este mandamiento de su Padre? ¿Eh? Sí, es un término que conocemos. ¿A quién iremos? ¿Eh? Ya ordenado antes. Todo estaba trazado por el Padre, conversado con el Hijo y con el Espíritu Santo. Este mandamiento recibí, de poner la vida, volverla a tomar, nadie se la quitaría, yo tengo poder para ponerla. Todo eso fue un mandamiento de Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué notable. ¿Cuántas cosas se podrían decir de eso, no? Un mandamiento teológico por excelencia. De Dios a Dios. De Dios a Cristo. De Dios al Espíritu Santo. Y de todo lo que ello habría de hacer. Y luego dice, el que levantó a Cristo, Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el poder operante de Dios, que así como obró en el Señor, habría de obrar en nosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Habla de la resurrección en primera instancia, que esperamos un día bienaventurado cuando le veamos, cuando venga, pero también se puede aplicar lo que dice en Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este cuerpo de muerte, sin embargo, presentado al Señor, puede vivir una vida de fe, guiado por su Espíritu, sometido al gobierno de Dios, y aunque es un cuerpo que va a padecer la muerte, sin embargo, lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios y presentados a Él. Y la posibilidad de hacerlo en el Espíritu, por la victoria de Cristo. Y termina el 12 diciendo, en el pensamiento de hoy, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Todo lo dicho hasta ese momento concluye el apóstol, aunque después sigue la carta, ¿no? No hay deuda con la carne. No hay deuda con la carne. No tenemos por qué sentir absolutamente ni más mínimo remordimiento de que le debemos algo a la carne. ¿Por qué? Porque la causa del pecado logró la muerte. Y la carne, codicia para muerte, permanentemente. Por lo tanto, la exhortación final es para que vivamos no conforme a la carne. Así que somos deudores. ¡Qué deuda inmensa! Una deuda eterna. Y cuando uno piensa que es deudor, es porque evidentemente se metió en deudas, ¿verdad? O fue objeto de una inversión, o de un préstamo, o de algo que lo hizo deudor. Y todos estos beneficios nos hablan de la gran deuda que tenemos eterna con aquel que nos salvó. Y este pensamiento debe ser para nosotros primordial. No somos deudores a nadie más, ni a los hombres. Al único al cual somos deudores de gozar de los bienes que gozamos es a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de gracia que mora en nuestros corazones, a la Santísima Trinidad. Él nos sobró la salud que tenemos. Que el Señor nos bendiga, querida hermana.